Hablábamos con Walter en el entretiempo de ciertas cuestiones que a mí me parecieron que eran muy pesadas adentro de la colectividad, que eran las internas que había, ¿no? Las posiciones encontradas. Eso Sí, te voy a hacer una corrección. En la dirigencia de la en la comunidad. dirigencia, no, Porque claro, si no, claro, es, claro. es el mismo problema cuando No, no, hablamos no. de los medios o los No, periodistas. no, Una cosa no. son las empresas periodísticas y Y otra cosa son los periodistas. periodistas. No, estamos de Una acuerdo. cosa es la colectividad, otra cosa es la La dirigencia dirigencia. comunitaria, que además, completando lo que conversábamos, yo te diría lo siguiente. La dirigencia de la colectividad judía, de golpe, a raíz del atentado, se vio, digamos, hasta ese momento se dedicaba a cuestiones llamadas domésticas, nacionales, no tenía la menor preparación para temas de geopolítica, ni para jugar en los juegos de las grandes ligas. Entonces, algunos dirigentes tenían como mérito, o tienen como mérito, haber sido arquero suplente de Atlanta. Ahora, vos no le podés pedir a un arquero suplente de Atlanta que tenga una opinión fundada, realmente fundada, sobre el memorándum de entendimiento. Si el tipo no se pone antes realmente a estudiar o no tiene buen asesoramiento. Pero a ver, ¿eso no contribuye a la confusión general? Absolutamente, absolutamente. Lo que te quiero decir es que de golpe hubo una dirigencia comunitaria que se vio catapultada y convertida casi, llevada al estrellato también, porque de golpe empezaron a ir a Naciones Unidas, de golpe empezaron a ser consultados internacionalmente sobre temas que tenían que ver más con la geopolítica, con temas del Medio Oriente, con temas y con temas inclusive en lo local de un atentado de la magnitud de lo que fue el atentado a la AMIA, ¿no? La semana pasada se les prohibió salir del país al expresidente que yo no nombro, porque cada vez que lo nombro tengo un problema físico, y a Galeano. Sí, a todos los acusados en esa causa. En esa causa, aclaremos lo siguiente, la causa por encubrimiento, fíjate vos que a 21 años estamos intentando juzgar el encubrimiento cuando aún no hemos encontrado a los culpables. Y de todos modos me parece muy rescatable el intento de juzgar al encubrimiento. Pero en esa causa están imputados Carlos Menem, está imputado su jefe de inteligencia, a quien yo recién mencioné, Hugo Anzorregui, que además es la persona que era miembro de uno de los estudios jurídicos más poderosos de la Argentina, pero de alguna manera fue quien permitió la colonización del aparato judicial por parte de la Secretaría de Inteligencia. Sí. Fíjate vos de que el juez Juan José Galeano llegó a ser juez y llegó a ser juez de la causa AMIA. Su mérito fundamental era haber sido un empleado de Anzorregui. Y en el juzgado de Galeano era mitad empleado de tribunales y mitad empleado de la CIDE. Entonces, eso habla de esto que te decía recién, la colonización por parte de los servicios de inteligencia de la causa más importante o más relevante y te diría más paradigmática, porque en el encubrimiento de la AMIA aparecen todos los vicios y todas las jugadas turbias que se puedan encontrar respecto a los vicios de la política argentina. Dos mensajes. Alicia de Pilar, ¿qué prueba fundamental cree que se esconde con la muerte de Nisman para Woodward? ¿Y qué opinás sobre las declaraciones de Lázaro Skywatcher en Despertares, que dice que a Nisman lo asesinaron sus jefes del Mossad? A ver, creo que claro, el tema de Nisman interesa a todo el mundo, fue realmente una conmoción lo de su muerte. Yo debo aclarar que yo tenía relación muy asidua con él, relación profesional muy asidua, hablábamos una vez por semana, te diría. Por el tema Por el tema AMIA, con coincidencias y muchas disidencias. Disidencias fundamentalmente respecto a esto que marqué antes, que Nisman a lo largo de los 11 años que tuvo plenos poderes y pleno apoyo político, no avanzó un milímetro en la conexión local. Por el contrario,
cada vez que yo le proponía temas puntuales sobre los cuales se podía avanzar sobre la conexión local, de alguna manera los cajoneaba. Y bueno, a partir de su muerte también se supo, por ejemplo, que ni él ni la CIDE hicieron los famosos entrecruzamientos de llamadas telefónicas en los meses, digamos, del periodo previo y posterior al atentado, porque también de esos entrecruzamientos telefónicos hubiera salido. ¿Por qué no querían avanzar sobre la conexión o sobre la pista local? Porque siempre estaba alguna huella de la CIDE. Yo cuento también en la nota que vos mencionabas recién, que las desgrabaciones de la traducción del idioma farsi de esta casa, famosa casa de la calle Tapiales, que estuvo vigilada por la CIDE antes del atentado y a donde llamaba el jeque Moshen Rabbani, por ejemplo, las hacía un barman que hacía tragos en uno de los boliches. Me causó hasta gracia eso. No, es patético. Dije, me parece patético que no lo podía creer. Ahora, yo para responder a los oyentes, pienso lo siguiente. Por un lado voy a responder con algo que me dijo a mí, a través de los micrófonos de Radio Nacional, el juez de la causa, el doctor Rodolfo Canicova Corral, por supuesto lo dijo antes de la muerte de Nisman, dijo, Nisman tenía a la CIDE para acatar sus órdenes y terminó siendo terminó él trabajando subordinado a aquellos a quienes él debía manejar, y dijo concretamente subordinado a Jaime Estiuso. En este sentido, en otra nota anterior, y basándome en los testimonios de la gente que trabajó con Nisman en esta última denuncia que él hizo, Nisman, evidentemente esta denuncia de encubrimiento contra la presidenta por el tema del memorándum, tenía evidentemente otros fines que no tenían nada que ver con la causa AMIA, sino que tenían que ver con un tema de autopreservación de la propia CIDE y del propio Nisman frente a la causa. Pero la gente que trabajó con él en la denuncia declaró ante la fiscal Fein que pensaba presentar la denuncia no en enero como la presentó, sino en octubre, para las elecciones, ¿no? Ahora, él precipita esta denuncia porque él se da cuenta que cuando terminara la feria, lo más probable es que después de haber descabezado la cúpula de la CIDE, cosa que ocurrió en el mes de diciembre, cuando terminara la feria, era probable que él fuera apartado de la causa AMIA. Lamentablemente, y te lo digo muy en serio, tenemos que dejar acá. Yo creo que te vamos a seguir invitando porque la cantidad de información que manejás difícilmente llegue al televidente común, al público común. Déjame, solo para no quedar mal con tus oyentes o con tus televidentes, yo creo que la primera parte digamos, la denuncia de Nisman fue suicida. No estoy hablando de su muerte en todo caso. En realidad creo que su muerte también fue suicida, pero lo primero fue presentar, la denuncia que presentó fue un acto suicida. Gracias por venir. Te iba a hacer una pregunta de futurología, pero por sí o por no, ¿crees que esto se va a resolver algún día? Mi obligación es ser optimista. Fue Walter Gubar en La Cultura del Trabajo y creo que realmente merece que lo sigamos invitando para hablar de este tema y de las relaciones internacionales como editor de Miradas al Sur y como un estudioso de toda esta cuestión. Pásela muy bien, nos volvemos a encontrar con Claudio Marín y con usted el próximo martes por Metro.